Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 408. Persuasión, 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Al oír esto, Sun Wukong se echó a reír. Esto significaba que Bull Demon King había, hasta cierto punto, olvidado el pasado. Él sonrió y dijo: ya que estoy aquí, naturalmente tengo una manera. Mientras decía esto, su expresión se volvió seria y dijo: Bull, nuestra iglesia occidental ahora tiene aproximadamente 3 grupos de personas. El primer grupo son los discípulos originales de la iglesia occidental. El segundo grupo son las personas que desertaron voluntariamente a la iglesia occidental antes y después de la batalla de la Ascensión. El tercer grupo son personas como nosotros que fueron obligados a rendirse. A los ojos de Sun Wukong, también se vio obligado a rendirse. Había estado reprimido al pie del monte Numinous durante 500 años, esperando que llegaran las escrituras. Si esto no fue una rendición forzada, ¿qué fue entonces? Entre estos 3 grupos de personas, las personas que desertaron voluntariamente de la iglesia occidental tienen el cultivo más fuerte y el estatus más alto. En cuanto a nosotros, tenemos la influencia más pequeña y el derecho a hablar más débil. Cuando alguien enciende una lámpara y te pide que vayas a la guerra, tienes que ir, ¿no? Bull Demon King no pudo refutar esto. Él dijo: así es. Sun Wukong continuó: por eso no necesitamos hablar de ser leales a la iglesia occidental. Ahora que la gran calamidad ha comenzado, si tú y yo, cuasi santos, queremos convertirnos en santos, tenemos que matar a los otros cuasi santos o ser asesinados por otros. Lupin es una pieza de ajedrez de un santo, o incluso una pieza de ajedrez del antepasado Dao. Si vas, no debes convertirte en enemigo de él. Sin embargo, si no te vuelves enemigo de él, estarás desobedeciendo a Shaoden. La iglesia occidental definitivamente te castigará. En este momento, Shaoden podría matarte directamente y quitarte el ki púrpura primordial de tu cuerpo. Dicho esto, los ojos de Sun Wukong se llenaron de ferocidad. Por lo tanto, Bull, solo hay un camino a seguir. Eso es hacer todo lo posible y traicionar a la iglesia occidental. La expresión de Bull Demon King era sombría mientras se sentaba en una silla y apretaba los puños con fuerza. ¡No! Red Boy todavía está en Xi'an. Si lo traiciono, definitivamente sufrirá. A Bull Demon King y Princess Iron Fan solo les quedaban muy pocos descendientes. ¿Cómo podría estar dispuesto a ver morir a Red Boy por su culpa? Sun Wukong dijo con una sonrisa: este asunto es simple. Mientras encontremos una oportunidad de matar al Arad que monta en elefante, ¿no será sencillo? Sun Wukong nació como un demonio, mientras que Bull Demon King también nació como un demonio. Ambos eran personas decididas a la hora de matar. Ahora, escucharon la sugerencia de Sun Wukong. Bull Demon King constantemente se pellizcaba los dedos. Claramente, estaba pensando profundamente. No estaba exento de riesgos matar al Arad montado en elefante. Había una brecha entre los cuasi santos y los inmortales diamantes, pero no era una situación completamente aplastante. Anuncios de Put Future. Los cuasi santos eran en realidad una extensión de Diamond Immortals. El Arad montado en elefante se consideraba una existencia bastante fuerte entre los inmortales diamante, y el Rey Toro Demonio era uno de los cuasi santos, por lo que su base de cultivo era relativamente más débil. XT. En esta comparación, aunque tenía la ventaja, no tenía la confianza para mantener con vida a su oponente. Sun Wukong vio más allá de sus preocupaciones y dijo con una sonrisa: Bull, esta vez no irás solo. La secta 7 Fénix también puede ayudarte. Los ojos de Bull Demon King se iluminaron. Sun Wukong sacó un teléfono celular y se lo entregó a Bull Demon King y dijo con una sonrisa: este es el teléfono celular que usé cuando estaba en Fengmin Planet. Si está en Fengmin Planet, puede usar la excusa de recopilar información para comunicarse con Lupin en privado. Como pudo matar al Alms Bowlarat, su poder no es débil. Debe tener algunos trucos bajo la manga. Si unes fuerzas con él y dejas atrás al Arad que monta en elefante, debería ser pan comido. En cuanto a mí, pensaré en una manera de contactar a Red Boy para que pueda hacer los preparativos. Cuando llegue el momento, también podrá encontrar la oportunidad de escapar. De esta manera podremos salir luchando. Bull Demon King miró el teléfono celular frente a él. Después de un largo rato, dijo: gracias. Se quedó con el celular. Pero en ese momento, no se había decidido. ¿Por qué quieres ayudarme? Sun Wukong sacudió levemente la cabeza y dijo: para empezar, tú y yo somos hermanos.
Hubo cierta animosidad antes, así que no puedo simplemente verte desperdiciar tu vida. Bull Demon King lo miró durante un largo rato antes de preguntar. Entonces, ¿cuáles son tus planes? Sun Wukong sonrió y dijo. Actualmente, la Iglesia Occidental está en guerra con la Corte Celestial. Si la Iglesia Occidental gana, naturalmente seguirán siendo mi Buda ganador de batallas. Pero si el impulso de la Iglesia Occidental no es bueno, entonces podría seguir a mi hermano mayor y marcharme. Pero por lo que parece, con la Iglesia Occidental como patrocinadora, puede que no sea malo si existe la posibilidad de convertirse en santo. Este era el plan de Sun Wukong. Bull Demon King también estaba dudando. Si realmente matara al Arad que montaba en elefante, entonces la Iglesia Occidental ganaría y controlaría los tres reinos. Entonces, su final no sería demasiado bueno. Pero claro, si no hacía ningún movimiento ahora, podría morir inmediatamente. En realidad, la elección fue muy sencilla. Por otro lado, Lupin y Tongtian también estaban hablando sobre la gran calamidad del cielo y la tierra. Tongtian también le dijo a Lupin que le había dado a Yun Xiao y al resto las 4 espadas asesinato inmortal. Después de todo, no era un secreto. Después de escucharlos, Lupin preguntó con curiosidad. ¿Mataron a Xiao Deng? No. Los dos también recibieron tesoros mágicos. Por tanto, la situación actual no es tan optimista. Tongtian negó con la cabeza y dijo. Es una lástima. Suspiró Lupin. ¿Qué pasa con el dominio estelar del noroeste? Tongtian se burló. La gente del chanismo está ahí. El venerado celestial del comienzo primordial debería haber enviado gente allí. Sin embargo, no hay expertos que hayan resultado heridos o muertos. Supongo que la gente de ese tipo se esconde en alguna parte. La muerte de un cuasi santo fue un asunto importante para el mundo. Por lo tanto, no se puede ocultar a los demás. En el dominio estelar del noroeste, los principales refuerzos del emperador de Jade estaban todos aquí. Después de todo, Yang Jian y los demás eran demasiado pobres. Aunque sus bases de cultivo eran altas y su fuerza de combate no era débil, no se los podía comparar con nadie. Yang Jian todavía no era suficiente para luchar contra alguien que alguna vez estuvo al nivel de los 12 inmortales dorados. En este momento, Yang Jian huía frenéticamente. Y detrás de él estaba uno de los 12 inmortales dorados, Wen Shu. Anuncios de Put Future. No corras. Rápidamente déjame enviarte en tu camino. Wen Shu se sentó en el espíritu del león azul en el cielo estrellado y persiguió a Yang Jian. Los dos, uno al frente y otro atrás, fueron extremadamente rápidos. Pero la distancia entre ellos se fue acortando poco a poco. Aunque la velocidad era muy lenta, siempre que fuera lo suficientemente larga, tarde o temprano atraparía a Yang Jian. El bodhisattva Wen Shu estaba muy feliz. Finalmente iba a matar a un cuasi santo. Yang Jian de repente voló hacia un planeta. Jaja. Chico, incluso si entras en un planeta, ¿crees que podrás escapar? Los dos cargaron instantáneamente hacia la atmósfera del planeta y cayeron a una velocidad extremadamente rápida. Yang Jian corrió hacia las nubes. La visión de Wen Shu estaba bloqueada. Pero a él no le importaba. De todos modos, Yang Jian había estado atrapado durante mucho tiempo por su aura. Mientras se perseguían, de repente, una luz verde salió disparada de las nubes. En un instante, se estrelló contra la cabeza del bodhisattva Wen Shu. Esa velocidad fue extremadamente rápida. Wen Shu no pudo esquivarlo a tiempo. Se tambaleó y cayó del cuerpo del espíritu del león azul. Cuando volvimos a levantar la cabeza, sopló un fuerte viento y una enorme pancarta cubrió el cielo. Estandarte Pangu. Wen Shu gritó involuntariamente. Fue entonces cuando vio la luz verde que lo golpeó hace un momento. En realidad era Ruyi. Las nubes se dispersaron. En el cielo azul, Wen Shu se dio cuenta de que ya estaba rodeada por 3 personas en el medio. Yang Jian, Tai Yi y Guan Chengzi. En un instante, el bodhisattva Wen Shu gritó en su corazón. Estas otras 2 personas en realidad poseían el tesoro supremo del venerado celestial del comienzo primordial. El estandarte Pangu estaba desplegado y ahora le resultaba difícil escapar. Con una sonrisa irónica, Wen Shu hizo una reverencia a Guan Chengzi. Saludos, mayor. No me llames mayor. Los ojos de Guan Chengzi estaban fríos. Miró a Wen Shu y apretó los dientes. Traicionaste a tu secta y te uniste a la Iglesia Occidental. ¿Cómo puedes todavía tener el descaro de llamarme mayor? De hecho, la relación entre los 12 inmortales dorados fue bastante buena. Después de todo, el chanismo siempre protegió a sus crías. Pero habían cruzado la línea de fondo cuando se unieron a la Iglesia Occidental.
Era algo que Guan Chengzi no podía aceptar en absoluto. Como líder de los 12 inmortales dorados, Guan Chengzi estaba profundamente enamorado de ellos. Wen Shu sabía que su vida estaba en juego ahora. Si resistía, moriría sin duda. Solo había una manera, y era jugar la carta emocional. Mayor, todo se debe a que Shao Deng nos hechizó. En ese momento, perdimos toda nuestra base de cultivo. Dijo que unirnos a la Iglesia Occidental nos ayudaría a recuperar nuestra base de cultivo más rápido. Por eso estábamos tan obsesionados con ello. Después de unirnos a la Iglesia Occidental, lo lamentamos más tarde, pero no pudimos hacer nada al respecto. Durante tantos años, me he arrepentido todo el tiempo. Por el bien de nuestra amistad pasada, por favor perdóname esta vez. Capítulo 409. Pensamientos del Rey Toro Demonio, 1, traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Wen Shu pidió clemencia. Aunque Guan Chengzi parecía duro en la superficie, no podía soportar herir a Wen Shu en su corazón. Cuando eran compañeros discípulos, todo estaba todavía fresco en su mente. Fue como si todo hubiera pasado en un abrir y cerrar de ojos. Para ser honesto, realmente no podía soportar matar a Wen Shu con sus propias manos. Mirando a Wen Shu frente a él, Guan Chengzi suspiró levemente y dijo: Tai Yi, te lo dejo a ti. No puedo soportar hacerlo. Wen Shu se lamentó. Mayor, ¿no puedes dejarme ir? Es difícil desobedecer las órdenes del maestro. Guan Chengzi escupió. Antes de que vinieran, el venerado celestial del comienzo primordial ya les había ordenado que mataran a Wen Shu y a los otros traidores. Si no fuera por el venerado celestial del comienzo primordial, Guan Chengzi podría haberlo dejado ir. Pero ahora era obviamente imposible. Una luz fría brilló en los ojos de Tai Yi. Inmediatamente activó el Pangu Banner. ¿Cómo pudo Wen Shu simplemente sentarse allí y esperar su muerte? Usó todo lo que había aprendido en su vida y luchó desesperadamente. Desafortunadamente, el poder del Pangu Banner era demasiado fuerte. Además, Yang Jian todavía lo estaba ayudando. Con los esfuerzos combinados de los dos, Wen Shu finalmente fue derrotado por Pangu Banner. Su base de cultivo se desplomó. Tai Yi levantó la mano y una luz fría atravesó la garganta de Wen Shu. Los copos de nieve se esparcieron. Había caído un inmortal dorado. Anuncios de Put Future. Los 12 inmortales dorados habían sobrevivido al rollo de la ascensión de Dios, pero habían muerto a manos de sus compañeros discípulos. XT. Había que decir que esto era una burla. Un gas púrpura salió volando de su cuerpo e instantáneamente entró en el cuerpo de Tai Yi. Guan Chengzi agarró el cuerpo de Wen Shu. Con un movimiento de su mano, un ataúd de hielo apareció de la nada. Guan Chengzi abrió la tapa y colocó su cuerpo dentro. Esta fue la preparación que había hecho antes de venir aquí. No quería que el cuerpo de su ex junior quedara expuesto en el desierto. Después de guardar el ataúd de hielo, Guan Chengzi miró a Tai Yi y dijo con voz profunda: esta vez salió bien, pero la muerte de Wen Shu no se les puede ocultar. Será más problemático encontrar una oportunidad para bloquearlos más tarde. Guan Chengzi tenía razón. En el momento de la muerte de Wen Shu, Zun Ti, que estaba muy lejos en la montaña espiritual, abrió los ojos. Calculó en silencio y le dijo al receptor: Wen Shu está muerto. Esta era la persona más fuerte que había caído en la Iglesia Occidental hasta ahora. El receptor suspiró levemente y dijo: Yuan Shi todavía está parado en el lado opuesto de nosotros al final. De hecho, entre los tres puros, Yuan Shi fue el único al que tuvieron la oportunidad de atrapar. Sin embargo, no esperaban que al final elegirían ser enemigos de él. Zun Ti se burló y dijo: no es tan simple. Él es nuestro oponente ahora, pero puede que no lo sea en el futuro. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? El guía dijo: si Yuan Shi les da tesoros a sus discípulos, Pu Xian, Xian y los demás definitivamente no serán sus oponentes. Casi hemos dividido los tesoros en nuestras manos. Es muy sencillo. Retiro. Que abandonen ese dominio estelar inmediatamente y vayan al dominio estelar donde están Shao Deng y los demás. Zun Ti tomó una decisión. Su mirada era profunda y profunda cuando dijo: quiero ver si los discípulos de la secta del cielo y el chanismo seguirán trabajando juntos después de enredarse entre sí. No creo que puedan olvidar todo lo que pasó en el pasado. Zun Ti sabía muy bien que estas personas no estaban unidas. En este momento, quería unir las dos fuerzas. Anuncios de Put Future. Ya podía ver que el emperador de Jade había separado las fuerzas de la secta cielo y el chanismo. Si tuviera que luchar en dos frentes, dejaría que los dos bandos lucharan solos y trabajaran juntos internamente.
Eso sería una desventaja para él, pero si pudiera unir a las dos partes, podrían surgir nuevos rencores y viejos rencores. A partir de la situación actual, incluso se podría decir que era una ventaja para la Iglesia occidental luchar sola contra las fuerzas existentes del Ichanismo. Sin embargo, era diferente cuando se enfrentaban dos bandos al mismo tiempo. Los cimientos de estas dos religiones eran demasiado profundos, especialmente ahora. Aunque los santos no hicieron ningún movimiento, eso no significa que no estuvieran involucrados. Sin tener en cuenta todo lo demás, era normal que recompensaran a sus discípulos con tesoros mágicos. En cuanto a si tenían miedo de que sus tesoros mágicos fueran arrebatados o capturados, no tenían miedo en absoluto. Durante la gran calamidad anterior, alguien arrebató la espada asesina inmortal de la secta patriarca del cielo. Al final no lo devolvieron todo. Si realmente le arrebataran los tesoros mágicos, entonces el santo probablemente haría un movimiento de inmediato. Aunque Hon Junio había dicho que no haría ningún movimiento, no tuvo ningún problema en recuperar sus tesoros. En el dominio estelar del noroeste, el taoísta Cian, también conocido como Bodhisattva Guanyin, estaba sentado con Julio, Sanfo y el Bodhisattva Pushian. Acabamos de recibir noticias del santo de que Wen Shu está muerto. El santo nos ha ordenado evacuar. En estos días, después de la desaparición de Wen Shu, todos habían hecho conjeturas. Pero no habían recibido ninguna noticia definitiva. Estos días, se habían estado escondiendo deliberadamente de Yang Jian y los demás. El universo entero era tan grande. Mientras no estuvieran dispuestos a mostrarse, y mucho menos un universo, incluso un planeta sería suficiente para esconderse. Por lo tanto, fue muy difícil para Guan Chengzi y los demás encontrarlos. ¿Quién lo hizo?, preguntó Pushian. Había que saber que Wen Shu podía ser considerado un experto de primera clase entre los cuasi santos. Aunque no podía ser considerado un experto de primer nivel, definitivamente no perdería ante un cuasi santo ordinario. Incluso si se enfrentara a esos cuasi santos de primer nivel, tenía muchas posibilidades de escapar. Pero esta vez murió muy rápido. Quien era su oponente era muy importante. No sé. El santo no lo dijo. El taoísta Cian dijo con sinceridad. Solo dijo que deberíamos apresurarnos al dominio estelar donde están Xiaoden y los demás. Julio reflexionó por un momento y dijo. El oponente es muy fuerte. Como no conocemos los detalles, es mejor retirarse lo antes posible. Suspiro, esta calamidad es incluso más peligrosa que el rollo de la ascensión de Dios. En aquel entonces, durante la gran calamidad, uno todavía podía estar en la lista de la ascensión de Dios incluso si moría. Ahora, solo pueden entrar en los 6 caminos de la reencarnación. Olvídalo, el universo es demasiado grande ahora. Ni siquiera sabemos dónde nos encontraremos con nuestros oponentes. Tenemos que tener aún más cuidado. Pushian suspiró. Capítulo 410. Pensamientos del Rey Toro Demonio, 2, traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy. La muerte de Wen Shu los hizo sentir incómodos. Como dice el refrán, el zorro llora la muerte del conejo. Además, estas personas eran sus camaradas que conocían desde hacía muchos años. Incluso habían traicionado juntos al chanismo. Sin embargo, no importa lo que pensaran, ya había sucedido. Si querían irse, Yang Jian y los demás no podrían detenerlos. Además, Yang Jian no tenía idea de dónde estaban. En Fengming Planet, Bull Demon King y Arad que monta en elefante ya habían llegado. Los dos aterrizaron en el planeta Fengming. El Arad que monta en elefante miró al Rey Toro Demonio y preguntó con una sonrisa. Venerable Toro Divino, ¿cuándo planeas hacer tu movimiento? Bull Demon King lo miró y dijo con voz profunda. Este asunto aún debe considerarse. Primero tengo que investigar los antecedentes de la secta de los 7 Fénix. No puedo simplemente irme sin saber nada, ¿verdad? Eso tiene sentido. El Arad montado en elefante asintió con la cabeza. Incluso él no obligaría a Bull Demon King a actuar de inmediato. Bull Demon King todavía estaba dudando incluso ahora. Creía más de la mitad de las palabras de Sun Wukong, pero también tenía dudas. No era un niño. No creería lo que sea que dijera Sun Wukong. Además, Sun Wukong era a veces muy impredecible. Por lo tanto, el primer paso de Bull Demon King fue determinar si la secta de los 7 Fénix era como había dicho Sun Wukong. Si descubriera que realmente podría destruir la secta de los 7 Fénix al final, entonces aún era incierto qué sucedería exactamente. Bull Demon King originalmente tenía cabeza de toro y cuerpo de humano. Con una sacudida de su cuerpo, se transformó en un hombre musculoso vestido de negro. No parecía un monje en absoluto. Inmediatamente, voló directamente hacia las nubes.
Ni siquiera saludó al Arad que montaba en elefante. El Arad que montaba en elefante sonrió. No le importaba lo que pensara Bull Demon King. Todo lo que tenía que hacer era seguir detrás de Bull Demon King y observar cada uno de sus movimientos. Bull Demon King pronto aterrizó en una ciudad. Después de eso, obtuvo su información de identidad y algo de dinero. Estas cosas no fueron difíciles con los medios de Bull Demon King. Anuncios de Put Future. En unos días estaba todo hecho. En la suite superior del hotel, el viejo toro estaba sumergido en la bañera. Sabía que el Arad montado en elefante estaba en el techo. El viejo toro seguía hojeando algunas noticias y vídeos de la secta 7 Fénix. En ese momento, la secta de los 7 Fénix estaba reclutando estudiantes a gran escala. Se ve un poco diferente, pero ¿cómo puedo ir a echar un vistazo? El viejo toro se tocó la barbilla. Naturalmente, no podía abordar personalmente este asunto. Pero él tenía una manera. Demon Bull King sacó una figura de arcilla de su pecho. Lo sopló suavemente con ki inmortal y la figura de arcilla instantáneamente comenzó a crecer. Después de un estallido de luz dorada, apareció una persona que se parecía exactamente al demonio Rey Toro. Demon Bull King sonrió levemente y extendió su palma hacia él. Se le inyectó una ráfaga de ki inmortal y la figura de arcilla abrió los ojos. Esta es la encarnación creada por el suelo del aliento de los 9 cielos. A menos que sea un santo, nadie podrá encontrar ninguna pista. Bull Demon King tenía mucha confianza. El suelo del aliento de los 9 cielos fue el material que Nua usó para crear humanos. El golem creado por Bull Demon King no era diferente de un humano después de ser activado. Sin embargo, el golem creado por Bull Demon King no era muy fuerte. Fue solo en la etapa de establecimiento de la fundación. La fuerza de este tipo estaba completamente controlada por Bull Demon King. Este elemento podría considerarse como una carta de triunfo de Bull Demon King. Si quisiera, podría dejar que este títere tuviera la misma fuerza que él durante un período de tiempo. Pero ahora, solo se utilizaba con fines de exploración. Este títere estaba conectado a su mente y contenía el sentido espiritual del viejo toro. Fue su encarnación. También fue uno de los resultados de la investigación de corte de cadáveres de Demon Bull King. Todavía no había cortado 3 cadáveres. Si pudiera cortar 3 cadáveres, podría considerarse una existencia relativamente fuerte entre los cuasi santos. Después de que Demon Bull King terminó de hacer su clon, se registró directamente en el sitio web oficial de la secta 7 Fénix. Se estaba preparando para participar en la evaluación de la secta. Primero planeaba colarse en la secta de los 7 Fénix y luego hablar. En la secta de los 7 Fénix, la secta patriarca del cielo miró a Lupin frente a él y preguntó con una sonrisa. ¿Cómo estuvo? ¿Entendiste lo que acabo de decir? En estos días, la secta patriarca del cielo charlaba con Lupin cuando no tenía nada que hacer en la secta 7 Fénix. De vez en cuando, daba conferencias a Lupin, sus discípulos y a Wang Xiaoqi. Para Lupin, había ganado mucho durante este periodo de tiempo. Además, se había comido todos los 9 núcleos dorados de transformación y su base de cultivo había llegado a la etapa de origen inmortal. Aunque su poder era cada vez más fuerte, Lupin no tenía intención de cambiar su plan. Esta fue la última vez que acogería a un discípulo. Después de que la secta patriarca del cielo se fue, planeó separar la secta de los 7 Fénix del planeta Fengning y dividirla en un reino separado. Anuncios de Put Future. En cuanto a la ubicación de la salida, Lupin aún no lo había pensado. De todos modos, dejaría que se lo llevaran primero. En estos tiempos difíciles, la estabilidad era lo más importante. Aunque parecía que la batalla entre ambos bandos no implicaba a inocentes. Pero claro, ¿quién podría decir con certeza qué sucedería en el futuro? Si algo realmente sucediera afuera, Lupin no tendría nada de qué arrepentirse. Se escondería y hablaría de ello más tarde. Por supuesto, antes de eso, Lupin planeó reclutar una ola de discípulos. Cuantos más discípulos hubiera, más beneficios le traería a Lupin. Ante la pregunta de Tongtian, Lupin sonrió y dijo. Gracias por su explicación, Mayor Tongtian. Ya lo entiendo. En ese momento, Tongtian estaba señalando cosas sobre la vígina de Lupin. Bajo la guía de Tongtian, la vígina de Lupin mejoró rápidamente. Después de todo, un santo era un santo. Con solo unas pocas oraciones, pudo explicar completamente lo que Lupin no entendía. Lu, hay algo que todavía no puedo entender. Veo que tu secta de los 7 Fénix ya tiene bastante gente. ¿Por qué todavía quieres reclutar más? Estas personas deberían ser criadas primero durante 1800 años. Aún no es demasiado tarde para reclutar más discípulos. Incluso Tongtian no pudo entender las acciones de Lupin. Después de todo, él había trabajado antes en una secta.
Todos ellos se desarrollaron lentamente con el tiempo. Recibir a demasiados discípulos de una vez en realidad no fue algo bueno. Lupin sonrió y dijo: Mayor Tongtian, tengo mis propias consideraciones. Solo podía decir eso. No podía decirle a Tongtian que tenía un sistema, ¿verdad? Aunque Tongtian había sido muy amigable durante tantos días, incluso ahora, Lupin todavía no entendía por qué Tongtian se había enamorado de él. Como decía el refrán, si intentas ganarte un favor sin ningún motivo, o eres un traidor o un ladrón. Si no fuera por el hecho de que Lupin realmente no podía permitirse el lujo de ofender a la secta patriarca del cielo y el hecho de que era un santo, Lupin podría haber encontrado una oportunidad para ahuyentarlo. Al ver que no dijo nada, Tongtian no hizo más preguntas. Lupin no pudo evitar preguntar: Mayor Tongtian, ¿cree que la señora Yun Xiao y los demás pueden volver a convertirse en santos en esta catástrofe? Aunque Lupin también quería convertirse en santo, sabía muy bien que no tenía derecho a involucrarse en la pelea en ese momento. Tongtian sonrió y dijo: ¿Quién sabe? Aunque Yun Xiao es fuerte, se debe principalmente a que tiene la ventaja del tesoro mágico. Pero ahora, parece que los santos de las distintas sectas han entregado sus tesoros mágicos a sus discípulos. En esta pelea, Yun Xiao y los demás en realidad no tienen mucha ventaja. Si tienen éxito o no, depende de ellos. Creo que deberías ir a su casa y hacerte cargo, sugirió Lupin. ¿Por qué? A los santos no se les permite hacer ningún movimiento, entonces, ¿de qué me sirve que vaya? Lupin sonrió. A los santos no se les permite hacer ningún movimiento, pero nadie dijo que a los santos no se les permite hacer sugerencias. Verás, la capacidad de los santos para deducir los secretos celestiales supera con creces la de los cuasi santos, ¿verdad? Su percepción del enemigo también es más clara, ¿verdad? Si les das consejos y sugerencias, definitivamente será mejor que si vienen solos. No era cómodo tener siempre un santo a su lado, especialmente cuando Lupin no confiaba mucho en Tongtian. Tongtian guardó silencio por un momento antes de reírse y preguntar: Mocoso, ¿estás tratando de ahuyentarme? Tongtian vio a través de sus pensamientos. Lupin rápidamente se rió y dijo: Mayor, ¿qué estás diciendo? Eres como un anciano para mí. Solo soy feliz si siempre has vivido en mi secta 7 Fénix. Buen chico, no te lo esconderé. Tengo la misma intención. Lupin se quedó sin palabras. Capítulo 411. Pensamientos de Gao Zen, 1, traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Lupin miró a la secta patriarca del cielo frente a él y se quedó sin palabras. Solo estaba siendo educado. ¿Esta persona realmente planeaba quedarse aquí por mucho tiempo? El problema era que tener a una persona así a su lado realmente no era algo por lo que valiera la pena estar feliz. Mayor, dijiste que a los santos no se les permite hacer ningún movimiento. ¿Qué pasa si otras personas te faltan el respeto? Lupin tenía mucha curiosidad. Tongtian dijo con indiferencia: Las cosas suceden por una razón. Naturalmente, puedes. Las reglas están muertas y la gente está viva. Lupin se tocó la barbilla y dijo con una sonrisa: Mayor Tongtian, ¿por qué no finges ser otra persona y provocas deliberadamente a los demás? Si hay algunos ciegos que te atacan, no podrás atacar a voluntad. Tongtian puso los ojos en blanco y dijo: Si hiciera eso, me temo que el antepasado Dao vendría inmediatamente. El antepasado Dao está en armonía con el Dao celestial, por lo que comprende las palabras y acciones de santos como nosotros. Si el ancestro Dao me ataca y me encarcela temporalmente, no podré hacer nada. Lupin tenía mucha curiosidad. ¿Es tan grande la brecha entre los santos y el ancestro Dao? Tongtian asintió y dijo: Sí, es muy grande. Si decimos que todos los santos inferiores son hormigas, entonces, para el antepasado Dao, los santos son solo algunas hormigas relativamente grandes. Lupin frunció el ceño y preguntó con curiosidad: Entonces, ¿aún mejora el cultivo de los santos? Anuncios de Put Future. Esto era lo que le daba mucha curiosidad a Lupin. Después de convertirse en santo, ¿podría mejorar aún más el cultivo? ¿Qué tan grande era la brecha entre ellos? Todo era lo que le interesaba a Lupin. Cuando se mencionó este asunto, la expresión de Tongtian era un poco sombría. Todavía hay una mejora, pero no hay una mejora esencial. Si uno continúa cultivándose y meditando, su cultivación aún puede mejorar. Sin embargo, no sé cómo será el camino que tengo por delante, así que solo puedo seguir avanzando. Tongtian no ocultó nada. Cuando uno alcanza el reino santo, su cultivo aún podría mejorar.
Sin embargo, este tipo de mejora era como una persona que avanza constantemente en el vasto desierto. Nadie sabía cuál era el final y nadie sabía qué obtendrían. De hecho, el punto de referencia de Tongtian era Hon Junio. En otras palabras, el punto de referencia de todos los santos en la actualidad era Hon Junio. La fuerza de Hon Junio era su objetivo. Es solo que hasta ahora nadie sabía cómo acercarse a él. Hon Junio había logrado un avance cualitativo al fusionarse con el Dao celestial, pero no pudieron. Sin embargo, para ellos, los santos inmortales, siempre era bueno tener una meta. Incluso si fracasaron innumerables veces, todavía tenían el capital para seguir intentándolo. La secta de los 7 Fénix anunció al público que reclutarían discípulos por última vez en el planeta Fengmin. Después de reclutar discípulos, toda la secta se alejaría del planeta Fengmin. Tan pronto como se dijeron estas palabras, todas las sectas del planeta Fengmin quedaron secretamente encantadas. Había que saber que, según la situación actual, la secta de los 7 Fénix se convertiría en una super secta en el planeta Fengmin tarde o temprano. Su ascenso ya era imparable. La última vez, cuando Wang Xiaoqi mató al Almsboularat, un satélite lo registró claramente. Fue extremadamente impactante para todas las sectas principales. Una batalla de ese nivel superó por completo a los cultivadores humanos actuales que ni siquiera tenían un cultivador en la etapa Eaven inmortal. Anuncios de Put Future. Incluso si tuvieran la técnica de cultivo que obtuvieron de la corte celestial, todavía no podrían reunir la voluntad para resistir. Al mismo tiempo, los cultivadores que regresaron de la corte celestial también se dieron cuenta de una cosa. El enemigo realmente existía. Había que saber que, aunque Hon Junio había informado al universo, era difícil para las personas sentir alguna sensación de crisis cuando algo sucedía sin ellos. Sin embargo, esta vez, el Almsboularat de la Iglesia Occidental llevó a sus hombres a invadir, y muchos expertos en el escenario inmortal fueron asesinados por él. Solo podían correr en todas direcciones. Fue gracias a Wang Xiaoqi que lograron matar al Almsboularat, que salvó las vidas de los cultivadores del reino inmortal en el planeta Fengmin. Por lo tanto, pudieron ver la brecha aún más claramente. Esta vez, cuando escucharon que la secta de los 7 Fénix se iba a mudar, se regocijaron en sus corazones, pero al mismo tiempo, también estaban muy preocupados. Se regocijaron porque si la secta de los 7 Fénix realmente se alejara del planeta Fengmin, definitivamente sería algo bueno para la secta actual de esta estrella. Sin embargo, después de que se alejaran, el problema sería qué hacer si hubiera más enemigos. Cuando Lupin anunció esta noticia, naturalmente tuvo sus propias consideraciones. En realidad, independientemente de si eran los discípulos actuales de la secta de los 7 Fénix o los discípulos que estaban a punto de ser reclutados, tampoco sabía lo que estaban pensando estas personas. Para decirlo sin rodeos, reconocer a un maestro era una cosa, pero una vez que se fueran, abandonarían por completo la sala de estar familiar. ¿Qué estaban pensando exactamente los discípulos? Como dice el refrán, cada uno tiene sus propias aspiraciones. Algunas personas estaban dispuestas a renunciar a todo por el bien de la cultivación, pero otras no eran así. Estaban más dispuestos a vivir en el presente. Lupin no quería forzarse. No tenía la idea de que una vez que se uniera a la secta, tendría que escuchar sus órdenes. Estos discípulos también podrían abandonar la secta en el futuro. Nada era seguro. Por eso, anunció directamente la noticia de la mudanza. Al mismo tiempo, también dio una solución. Primero, los discípulos que estuvieran dispuestos a irse con él podrían traer a sus familias a la secta de los 7 Fénix. Para la secta de los 7 Fénix, no fue un problema para ellos retener a estas personas. En segundo lugar, a los discípulos que no estaban dispuestos a irse con la secta, Lupin no los obligó. Podrían quedarse solos. Sin embargo, los discípulos recién reclutados tenían que ser personas que estuvieran dispuestas a irse con la secta. Lupin no planeaba aceptar más personas que no estuvieran dispuestas a abandonar Fengmin Planet. Para la gente común, esta fue una decisión importante. Era difícil dejar la patria. Al final, a mucha gente le gustaba vivir en lugares familiares. Dentro de la secta de los 7 Fénix, también había muchos discípulos que dudaban. Al final, no todos pudieron abandonar a sus familias. Capítulo 412. Pensamientos de Gao Zen, 2, traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Lee Qingyun no tenía intención de quedarse. Ya había decidido irse con la secta 7 Fénix. Lo único que le importaba en Fengmin Planet era la secta Nube Azul.
Sin embargo, en comparación con los manuales secretos SSS de varios grados de la secta 7 Fénix, no eran tan atractivos a sus ojos. Si se iba con la secta de los 7 Fénix, podría encontrar una oportunidad para vengarse de Lupin y la secta de los 7 Fénix, por lo que no tenía la intención de quedarse atrás. Pero Gao Zen era diferente. No quería permanecer en la secta de los 7 Fénix. Gao Zen encontró a Lee Qingyun. Qingyun, ¿qué debemos hacer? No podemos irnos con ellos. Si nos vamos ahora, no podremos regresar a la secta. El objetivo de Gao Zen era originalmente Wang Xiaoqi. Pero cuando vio la fuerza de Wang Xiaoqi la última vez, se rindió por completo. La brecha entre las dos partes era demasiado grande. Y después de tanto tiempo, pudo ver que Wang Xiaoqi tenía un profundo afecto por Lupin. Lo más importante es que ni siquiera tuvo la oportunidad de ponerse en contacto con Wang Xiaoqi y continuó quedándose, no sabía cuándo tendría la oportunidad de robar la esquina de Lupin. Lo que lo puso más aprensivo fue que este asunto era muy arriesgado. Al final, él era solo un espía. Si realmente lo descubrieran, solo habría un resultado. Y sería la muerte. Lee Qingyun lo miró y dijo: si quieres irte, entonces vete. ¿Qué tiene que ver conmigo? Gao Zen reflexionó por un momento. Naturalmente, tenía sus propios pensamientos mientras arrastraba a Lee Qingyun. Para decirlo sin rodeos, ahora los dos eran agentes encubiertos. La otra parte tenía una relación con el maestro de secta. Si la otra parte no dijera nada y él volviera a decir que quería retirarse, ¿qué pensaría el líder de la secta Nube Azure? Por lo tanto, quería que Lee Qingyun volviera y hablara sobre este asunto. Sin embargo, vio que la otra parte no parecía estar en el camino correcto. Amigo, volvamos. Esta secta de los 7 Fénix se ha alejado. ¿Tiene algún significado que estemos encubiertos? Lee Qingyun puso los ojos en blanco y se burló. Si quieres irte, vete solo. Deja de hacerme perder el tiempo aquí. En este momento, realmente no le gustaba este cobarde. Originalmente, quería confiar en él para mejorar su relación con Wang Xiaoqi, sin embargo, después de mirarlo durante tanto tiempo, este tipo no hizo nada en absoluto. Desde el momento en que ingresó a la secta, no parecía tener ninguna intención de trabajar duro. Aunque no podía molestarse en instarlo, eso no significaba que no tuviera ninguna opinión sobre Gao Zen. Por lo tanto, su tono se volvió un poco rígido. Anuncios de Put Future. La expresión de Gao Zen cambió ligeramente, pero no dijo nada. Después de salir de la habitación de Lee Qingyun, encontró un lugar secreto y llamó al líder de la secta Nube Azur. Cuando contestaron la llamada, lo primero que dijo Gao Zen fue: maestro, es malo. Lee Qingyun parece estar traicionando a la secta. ¿Eh? Un tono casi increíble vino del otro lado. De hecho, el rostro del líder de la secta Nube Azur estaba lleno de conmoción. XT. ¿Quién estaba traicionando a la secta? Lee Qingyun. Ese era el patriarca de su propia secta. ¿Fue divertido para él traicionarse a sí mismo? Al escuchar las palabras de la otra parte, pareció incrédulo. Gao Zen continuó. Maestro, ¿no dijo la secta de los 7 Fénix que se estaban preparando para irse? Pensé que no tenía sentido para nosotros seguir estando encubiertos, así que hablé con Lee Qingyun sobre irnos. De hecho, dijo que quería permanecer en la secta de los 7 Fénix. Si esto no es traicionar a la secta, ¿qué es entonces? Por favor, dame algunas instrucciones. ¿Qué tengo que hacer? Aunque este tipo sabía que Lee Qingyun tenía una relación con el líder de la secta Nube Azur, aún así decidió quejarse. Bueno, tiene que haber una razón para querer recuperarlo. El maestro de la secta Nube Azur reflexionó por un momento. No había otra razón. Ahora los otros maestros de la secta Nube Azur habían regresado. Si el viejo maestro se había ido, también lo había hecho su mayor patrocinador. Sin embargo, también sabía que este antiguo antepasado había tomado una decisión y no había nada que pudiera hacer al respecto. También sabía que Lee Qingyun había optado por la técnica de cultivo de la secta de los 7 Fénix. Ahora que la técnica de cultivo no había sido recuperada, definitivamente no regresaría. Después de pensarlo, ordenó: no tienes que preocuparte por él. Vete como siempre. Al escuchar esto, el corazón de Gao Zen se llenó de alegría. No lo reprendió. Inmediatamente regresó y felizmente empacó sus cosas. Justo cuando estaba empacando, alguien vino de repente y dijo que Lupin quería verlo. Esto le dio a Gao Zen un mal presentimiento. Cuando llegó a la habitación de Lupin, descubrió que Lee Qingyun también estaba allí. Lupin miraba hacia abajo desde arriba. Era como si su mirada pudiera ver a través de él mientras lo miraba fijamente. De hecho, aunque Lupin lo estaba mirando en este momento, su atención estaba en la interfaz del sistema.
Discípulo de la secta interna. Gao Zen. Edad. 29. Puntos de contribución de la secta. 35,600. Cultivo. Tercer nivel de la etapa núcleo dorado. Aptitud. A. Corazón de Dao. A. Será. Lealtad a la secta. 2%. Anuncios de Put Future. Como esperaba Lupin, Gao Zen era muy cercano a Lee Qingyun y su lealtad también era muy reveladora. Aunque no fue negativo, estuvo cerca. Este tipo no parecía tener ningún sentimiento por la secta en absoluto. Lupin estaba enojado. Todavía recordaba a este pequeño bastardo. Fue ese tipo que había sido encerrado por él y usó los recursos de la secta. Al final, no tenía ninguna lealtad. Los traidores eran a menudo más odiosos que los enemigos. Mirándolos a los dos, uno de ellos había hecho una contribución negativa mientras que el otro no había hecho ninguna contribución. Lupin no pudo evitar suspirar. Era probable que hubiera muchos discípulos en la secta que tuvieran esos pensamientos. Sin embargo, seguía siendo lo mismo. Lupin no los obligó. Estaba bien mientras se fueran. Los discípulos que se fueron tuvieron que estar preparados para ser cerrados por completo por Lupin y devueltos a su estado original. Lupin también explicó algunas ventajas y desventajas a los discípulos de la secta. No los obligó a quedarse. Sin embargo, abandonar la secta seguía siendo abandonar la secta. Definitivamente no podrían seguir disfrutando de los beneficios. Sin embargo, Lupin no los llamó hoy aquí para pedirles su opinión. En primer lugar, Lee Qingyun tuvo que morir. En cuanto a Gao Zen, ahora que estaba seguro de que algo andaba mal con él, Lupin tampoco quería que viviera. Ahora era el mejor momento para hacer un movimiento. En primer lugar, hubo un gran movimiento de personas en la secta en los últimos días. La orden se había dado con antelación, diciéndoles a quienes debían marcharse que lo denunciaran lo antes posible. Por lo tanto, todavía había algunas personas que no podían soportar separarse de sus familias. Después de eso, la secta de los 7 Fénix aceptaría un nuevo grupo de discípulos. Con un gran movimiento de gente, la muerte de 2 compañeros no fue gran cosa. Porque la mayoría de los discípulos no podían decir si estas 2 personas se habían ido a casa o si les había pasado algo. Por supuesto, Lupin fue muy claro en que los discípulos comunes y corrientes no podían interferir en este asunto. Nadie pudo. A menos que fueran discípulos personales de confianza de Lupin. Nuestra secta está a punto de irse. Ustedes 2 deberían ir a la ciudad de Binai para comprar todo tipo de artículos espirituales. Puedes enviarlos de regreso a la secta cuando llegue el momento. Gao Zen y Lee Qingyun no sabían que se trataba de una trampa que Lupin le había tendido. Para él, esta compra se consideraba un trabajo lucrativo. No era bueno que Fengming Planet todavía estuviera en una era de pánico y caos. Comprar al por mayor fue una gran cosa. Además, Gao Zen también tuvo otra idea, que era huir con el dinero. Tomaría directamente el dinero y regresaría corriendo a la secta Nube Azure. Cuando llegara el momento, lo cambiaría por una gran cantidad de recursos. ¿No estaría de buen humor? Bueno, maestro, ¿cuándo nos iremos exactamente? Preguntó Gao Zen. Lupin sonrió y dijo. Yo tampoco lo sé, pero tenemos que terminar de aceptar discípulos pase lo que pase. ¿Por qué? No me digas que ustedes 2 también planean irse. Si quieres irte, se lo pediré a alguien más. Lee Qingyun miró a Gao Zen. ¿Este tipo no se iba a ir? Desafortunadamente, contrariamente a sus expectativas, Gao Zen abrió la boca y dijo. No se preocupe, maestro. Nací como miembro de la secta de los 7 Fénix y moriré como miembro de la secta de los 7 Fénix. Desde que entré a la secta, nunca pensé en irme. Definitivamente completaré las instrucciones de la maestra. Un rastro de duda pasó por los ojos de Lee Qingyun. ¿Qué estaba tratando de hacer este niño? El rostro de Lupin estaba lleno de sonrisas. Era obvio que quedó muy satisfecho con su respuesta. Dim Dong. Se han depositado 30 millones de dólares estrella en su cuenta. Se transfirió una ola de cantidades extremadamente grandes de dinero, lo que sorprendió directamente a Gao Zen. Lupin sonrió y dijo. Este dinero es para comprar materiales. La gran responsabilidad de la compra quedará en sus manos. Debes tener cuidado. No pierdas nada. Si necesitas mano de obra, pregúntame. Capítulo 413. Acción 1. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Gao Zen estaba extasiado. Este estúpido bastardo en realidad quiere que compre cosas. Después de abandonar la casa de Lupin, el rostro de Lee Qingyun estaba lívido. Miró a Gao Zen y dijo fríamente. ¿Por qué quieres cobrar dinero? ¿No vas a volver a la secta Nube Azure? Gao Zen sonrió y dijo. Definitivamente tengo que regresar.
Pero si me llega dinero, ¿por qué no iba a aceptarlo? Lee Kyung-yun dijo enojado. Tomaste sus dólares estrella y te escapaste. ¿Qué tengo que hacer? Fui presentado aquí por ti. No me digas que no sospechará de mí. Además, esta tarea nos queda a nosotros dos. Si tomas el dinero y te escapas, ¿cómo voy a responderle entonces? Gao Zen puso los ojos en blanco y dijo, amigo, escúchame. Con estos 30 millones de dólares estrella, cuando regresemos a la secta, cada uno de nosotros tendrá 15 millones de dólares estrella. Podemos comer y beber felices. ¿Qué está mal con eso? ¿Por qué permanecer en la secta de los 7 Fénix? Por lo tanto, deberías volver conmigo. Si quieres irte, entonces vete. De estos 30 millones de dólares estrella, tome 3 millones. Los 27 millones restantes se utilizarán para comprar cosas para que yo pueda informarles. Lee Kyung-yun vio que estaba cegado por el interés y no podía molestarse con él. Tomó una decisión de inmediato. Desafortunadamente, Gao Zen puso los ojos en blanco, sonrió y dijo, haz lo que quieras. Definitivamente no te daré los dólares estrella. ¿No es tu familia bastante rica? Antes de entrar, donaste una mina. Si insistes en conservarlo, puedes prepararle 30 millones de dólares estrella en recursos. Te enviaré la lista de recursos más tarde. Lee Kyung-yun casi se enojó hasta la muerte por este bastardo. Anuncios de Put Future. Pudo ver que este bastardo definitivamente no escupiría el dinero que había obtenido. Lee Kyung-yun no habló más. Al ver que no hablaba, Gao Zen pensó que este tipo había aceptado tácitamente. Él rió. Eso es más bien. Como te vas a ir, no te obligaré a quedarte. Quién sabe, tal vez uno de nosotros pueda ayudar al otro. Muy bien, regresemos y empaquetemos nuestras cosas. Vamos ahora. Después de que salgamos esta vez, me esconderé. Cuando llegue el momento, nosotros dos, tú sigues tu propio camino y yo seguiré mi propio camino. No interferiremos unos con otros. Jeje. Lee Kyung-yun se burló y dijo, no tengo nada que empacar. Entonces vamos. Gao Zen voló sobre su espada mientras Lee Kyung-yun lo seguía de cerca. Los dos salieron volando directamente de la secta 7 Fénix. Al verlos irse, Lupin abrazó a Wang Xiaoqi y la besó. Dijo con una sonrisa, iré a echar un vistazo a estos dos tipos. En este asunto, Lupin los había separado deliberadamente a los dos de la secta 7 Fénix. Para decirlo sin rodeos, como sabía que la otra parte tenía malas intenciones, Lupin no dijo que dejaría que la otra parte obtuviera beneficios de él. Entrar en la secta y aprender en secreto técnicas de cultivo era algo por lo que a uno le podían matar en cualquier secta. Sabiendo que la otra parte tenía malas intenciones hacia él, todavía se mostró cauteloso y no se atrevió a hacer ningún movimiento. Ese no era el personaje de Lupin. En el desierto, Lee Kyung-yun y Gao Zen volaban a gran velocidad. De repente, Lee Kyung-yun levantó su mano hacia Gao Zen y se encendió una luz verde, disparándose directamente hacia la cabeza de Gao Zen. No se contuvo en absoluto. Auge. Con un sonido fuerte, una luz dorada apareció en el cuerpo de Gao Zen y, en un instante, resistió el ataque de Lee Kyung-yun. Anuncios de Put Future. El cultivo de Gao Zen no era rival para Lee Kyung-yun en absoluto. Sin embargo, este tesoro mágico protector suyo era de alto grado. Además, Lee Kyung-yun no lo mató, por lo que pudo aguantar y su ki se vertió continuamente en el tesoro mágico. Gao Zen miró a Lee Kyung-yun con miedo en sus ojos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No tengo miedo de decirte la verdad. En este momento, solo tienes dos opciones. O entregas obedientemente los 30 millones de dólares estrella y regresas a la secta Nube Azul, o mueres. Lee Kyung-yun se burló y dijo, pequeño bastardo, ¿todavía te atreves a amenazarme y tratar de arruinar mis planes? Si no fuera por el hecho de que eres de la secta Nube Azul, te mataría a puñaladas con mi espada. La frente de Gao Zen estaba llena de sudor frío, lo que formaba un fuerte contraste con la actitud tranquila y despreocupada de Lee Kyung-yun. Al ver que estaba a punto de darse por vencido, rugió. Te daré los dólares estrella de inmediato y podrás perdonarme la vida. La espada voladora fuera de la luz dorada dejó de avanzar y flotó sobre la cabeza de Gao Zen. La presión sobre Gao Zen desapareció repentinamente, pero la espada voladora todavía emitía una densa intención asesina. Gao Zen sacó su teléfono y transfirió directamente los dólares estrella que acababa de obtener a Lee Kyung-yun. En el momento en que ingresó la contraseña, Lee Kyung-yun recibió una notificación de que había recibido el pago. En un instante, un brillo malévolo cruzó por sus ojos y la espada voladora descendió repentinamente. Aplastar. La luz dorada lo atravesó instantáneamente. La espada voladora atravesó directamente el cuerpo de Gao Zen. No eres un hombre de palabra.
Lee King-yun se burló. Bastardo, si no obtienes ningún beneficio, definitivamente se lo informarás a Lupin más tarde. ¿Crees que soy un idiota? Ahora que has desertado, recuperaré los recursos. Incluso Lupin no podrá decir nada. Puedes morir en paz. La fuerza vital en los ojos de Gao Zen desapareció gradualmente. Fue tal como Lee King-yun había esperado. Hace apenas un momento, había querido conservar su vida y denunciar a Lee King-yun como un espía para vengarse. Sin embargo, no esperaba que la otra parte lo matara directamente. En ese momento, se escucharon aplausos en el cielo. XT. La expresión de Lee King-yun cambió drásticamente. Levantó la cabeza y vio que las nubes se habían disipado. Lupin ya había aparecido en las nubes sobre ellos dos. Los pensamientos de Lee King-yun dieron vueltas rápidamente. Agitó la espada voladora en su mano y Gao Zen inmediatamente perdió el aliento. Sin embargo, justo cuando su alma salió volando, también fue destrozada por una espada ki y su alma fue destruida. Lee King-yun miró a Lupin e hizo una reverencia. Dijo con voz profunda, Gao Zen tiene la intención de traicionar a la secta y fugarse con el dinero. Solo pude matarlo. Por favor, perdóname, maestro. Lupin se rió levemente, pero vi que no estaba muerto en este momento. ¿Por qué estabas tan ansioso por matarlo en el momento en que salí? ¿Estás tratando de silenciarlo? Capítulo 414. Acción 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Lee King-yun dijo rápidamente. Por supuesto que no. Es solo que este tipo me presentó la secta. Quería deshacerme de mi relación con él, así que lo maté delante del maestro de secta. Lupin sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa. Patriarca King-yun, eres realmente despiadado con los discípulos de tu propia secta. Desafortunadamente, hoy no vivirás. Lupin expuso sus cartas. No podía molestarse en actuar con una persona muerta. Si merecía morir, tenía que morir. La expresión del patriarca King-yun cambió drásticamente. Miró a Lupin y forzó una sonrisa. Maestro, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué no sé a qué te refieres? Al ver que fingía estar confundido, a Lupin no le importó. En este momento, Lee King-yun no tenía muchas opciones. Al final, ¿qué podría hacer? Independientemente de si resistió obstinadamente o huyó, sus bases de cultivo estaban tan separadas que no tenía ninguna posibilidad. Si quería vivir, tenía que pensar en una manera de ganarse la confianza de Lupin y engañarlo. De lo contrario, no tendría ninguna posibilidad. Tú, deja de actuar. Dijiste que ingresaste a la secta y ni siquiera cambiaste tu nombre. ¿Cómo te atreves a intentar engañarme? Lupin miró a Lee King-yun con desdén. El patriarca King-yun, que solía ser alto y poderoso, ni siquiera se atrevió a admitir su identidad. Lee King-yun escuchó el tono confiado de Lupin. Después de un largo rato, suspiró y dijo, Maestro de secta, ¿cómo se esperaba de usted? De hecho, pudiste ver a través de mi identidad. Sin embargo, yo, Lee King-yun, soy absolutamente leal a la secta de los 7 Fénix. Desde el día en que me uní a la secta, ya había planeado morir por la secta de los 7 Fénix. Gao Zen, ese bastardo, se atrevió a traicionar a la secta. Solo puedo matarlo. Este tipo todavía estaba luchando. En cualquier caso, nunca había hecho nada dañino a la secta de los 7 Fénix desde que se convirtió en discípulo. Aunque acababa de matar a Gao Zen, en esencia, era porque este tipo quería traicionar a la secta, por lo que todavía trató de persuadir a Lupin. Como mínimo, tenía que conservar su vida. Lupin sacudió la cabeza y suspiró. Si no pudiera ver tu lealtad, realmente podría creerte. ¿Lealtad? Lee King-yun sintió que se había vuelto loco. ¿Este tipo estaba jugando un juego? ¿Incluso podía ver lealtad? Lupin miró su rostro atónito y bromeó. ¿Cuánto crees que es tu lealtad a la secta ahora? Anuncios de Put Future. 100%. Lee King-yun dijo sin dudarlo. Mi lealtad a la secta puede ser vista por el sol y la luna. Sintió que Lupin estaba tratando de engañarlo. Lupin se quedó sin palabras. Este viejo era realmente un descarado. ¿Cómo podría tener el descaro de decir tal número? Lupin sonrió y dijo, viejo bastardo, eres realmente un descarado. Tu maldita lealtad a la secta es menos 78%. No, ahora ha bajado 12 puntos. ¿Qué carajo tienes que decir? Así es, la lealtad de Lee King-yun comenzó a caer nuevamente. Cayó directamente al menos 90%. Lee King-yun se quedó sin palabras. Mientras hablaba, Lupin sacó el sello de la montaña y el río, sonrió y dijo, no voy a decir tonterías contigo. Si no vas solo, te enviaré por tu camino. El rencor entre tú y yo se debe a este sello de montaña y río, ¿verdad?
Ahora que has muerto bajo el sello de la montaña y el río, se puede considerar completo. De repente, Lee Qingyun rugió enojado. Lupin. ¿Por qué quieres arrebatarme el sello de mi montaña y río? Este es el tesoro de la secta de nuestra secta Nube Azure. ¿Quieres arrebatártelo así sin más? Y no me permites odiarte. ¿Cómo puede haber tanta lógica en este mundo? Lupin sonrió y dijo. Tienes razón, todo lo que dices es correcto. Pero sé que arrebaté este sello de montaña y río durante la batalla. ¿Por qué debería devolvértelo? Si hubiera muerto bajo este sello de montaña y río en aquel entonces, ¿no lo habría tomado alguien más? Este mundo nunca ha sido un mundo razonable. Por favor muera, señor. Mientras hablaba, el sello de la montaña y el río se expandió con el viento. Fue presionado sin piedad. Auge. Lee Qingyun no se movió, porque sabía que todo fue en vano. Después de que Lupin terminó de lidiar con Lee Qingyun, enterró los cuerpos de los dos juntos. Gao Zhen cayó en un estado en el que tanto su cuerpo como su alma fueron destruidos. Lupin no usó ese tipo de método despiadado contra Lee Qingyun. Solo dispersó completamente su cultivo y dejó que su cuerpo entrara en la reencarnación. A los ojos de Lupin, no había mucha diferencia en la naturaleza. La muerte de la conciencia era lo mismo que la muerte. Después de lidiar con estos dos tipos, Lupin regresó a la secta. En ese momento, todavía había un gran flujo de personas en la secta de los 7 Fénix. De los 10.000 discípulos, solo un pequeño número estaba dispuesto a quedarse. Esto se debía a que la mayoría de ellos sabían lo buena que era la secta de los 7 Fénix y cuánta ayuda traería a su base de cultivo. Sin embargo, todavía hubo algunas personas que optaron por quedarse. En total eran unas 400 personas. Lupin no dijo mucho sobre estas 400 personas, ni dijo que morirían si se iban. Sus técnicas de cultivo no podrían circular afuera y no podrían disfrutar de ningún beneficio adicional después de abandonar la secta de los 7 Fénix. En cuanto a sus logros futuros, eso dependía de ellos. Por el contrario, el último reclutamiento de la secta 7 Fénix fue extremadamente popular. Esta vez, Lupin planeó reclutar a 100.000 personas a la vez. No se limitó a la raza o el cultivo. Cualquiera que estuviera dispuesto a unirse a la secta de los 7 Fénix podría unirse. Anuncios de Put Future. Después de reclutar discípulos esta vez, quién sabía cuánto tiempo pasaría antes de que pudieran reclutar discípulos nuevamente. Por eso, Lupin endureció su corazón. En cualquier caso, con su cultivo actual y el funcionamiento de la secta, ya estaba en el camino correcto. Si entrara más gente, tal vez habría muchas cosas inesperadas, o tal vez causaría que los discípulos internos de la secta de los 7 Fénix tuvieran pocos recursos, pero todo esto podría superarse. Como en el pasado, esta vez, todavía había una prueba. Pero esta vez, hubo muchas pruebas y la cantidad de personas que se inscribieron fue cercana al 1.000.000. Incluso si la secta de los 7 Fénix ya hubiera comenzado la prueba día y noche, todavía tomaría mucho tiempo. Estas no eran cosas de las que Lupin tuviera que preocuparse. Todos los trámites habían sido arreglados. Este fue el beneficio de tener subordinados. De lo contrario, tendría que hacerlo todo él mismo. En el sitio de evaluación de la secta 7 Fénix, había un mar de gente. Al mismo tiempo, en la secta de los 7 Fénix, se estaban construyendo muchos edificios. Una residencia para 100.000 personas no era un área pequeña. Lupin ya no limitó el área de la secta a 100 millas. Comenzó a expandirse tanto como pudo. A medida que aumentaba el nivel de la secta, el área de su conjunto se hacía cada vez más grande. Ahora podría cubrir un área de 10.000 millas. Cuando se movía, también se movía de acuerdo con esta situación. Solo así podría mantener la autosuficiencia después de mudarse. Al mismo tiempo, comenzaron a acumular recursos a gran escala. Bull Demon King bostezó y miró a la gente frente a él con aburrimiento. No se puso en contacto con Lupin, ni el arad montado en elefante lo instó. Para decirlo sin rodeos, nadie se atrevió a poner en riesgo su vida. Con respecto a la elección de Bull Demon King de utilizar la encarnación de la secta 7 Fénix hoy, se podría considerar que está a favor de ella. Hay mucha gente. Probablemente tendremos que esperar hasta bien entrada la noche, refunfuñó una mujer. En el equipo al lado, un hombre se burló y dijo: si no te gusta esperar, entonces vete. Este es el último reclutamiento de la secta de los 7 Fénix y también es una oportunidad. ¿Cuánta gente está mirando? Esa mujer puso los ojos en blanco, giró la cabeza hacia un lado y no emitió ningún sonido. El viejo toro suspiró. No sabía si la secta de los 7 Fénix era realmente tan mágica. Finalmente, mientras el equipo avanzaba, Bull Demon King llegó al frente de la carretera. Evaluación del estado mental. Aburrido.
De hecho, esto no fue difícil para Old Bull. Mantuvo un perfil bajo y se detuvo a 10 pasos de la cima. El enfoque principal de Old Bull todavía estaba en observar su entorno. Pero no importa cómo miró, no pudo encontrar ninguna pista. No es tan poderoso como dijo San Wukong, ¿verdad? Parece que tengo que pensar en una manera de ir al pabellón de las escrituras para echar un vistazo. El viejo toro tomó una decisión. XT. De repente, vio a una persona en la cima de una montaña, vestida con una túnica roja. Esa persona miró a Old Bull y sonrió gentilmente. Aunque los dos estaban muy separados, sintió que su corazón se desplomaba. Capítulo 415. Pensamientos de Lupin, 1, traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. El viejo toro casi dudaba de sus propios ojos. ¿A quién vio? Vio la secta patriarca del cielo. XT. Así es, aunque era una estrella en ascenso, conocía la secta patriarca del cielo. Aunque no había visto a la persona real, todavía había un retrato de la secta patriarca del cielo en la iglesia occidental. ¿Podría haberlo confundido? El viejo toro tenía muchas dudas en su corazón. Pero cuando miró a esa persona, descubrió que la figura había desaparecido. Había que saber que Bull Demon King tenía el cultivo de un cuasi santo. Pero justo ahora, en realidad no se dio cuenta de cómo esa persona había desaparecido. Bull Demon King sintió que sus palmas se llenaban de sudor frío. Estudiante, tu prueba ya terminó. Date prisa y pasa al siguiente nivel. Al escuchar los gritos de los discípulos de la secta de los 7 Fénix, Bull Demon King caminó aturdido por el camino de la verdad. Había perdido completamente su espíritu. Al ver su apariencia, mucha gente comenzó a discutir. ¿Por qué este tipo está en tal estado? ¿Estaba hechizado por la ilusión? ¿Quién sabe? Pero si quedó hechizado por la ilusión, ¿cómo llegó a un nivel tan alto? Anuncios de Put Future. Es realmente extraño. Escuché que la siguiente etapa también es una cuestión de fuerza de voluntad. Creo que estará acabado en este estado. Jeje, definitivamente va a terminar. A Bull Demon King no le importaba en absoluto su discusión. En ese momento, estaba pensando en por qué la secta patriarca del cielo estaba aquí. ¿Podría ser que Lupin sea un discípulo de la secta del cielo? En su duda, su corazón se relajó gradualmente. Se secó el sudor y murmuró para sí mismo. Afortunadamente, el santo no puede hacer ningún movimiento. Mientras no haga ningún movimiento, todo debería estar bien. De repente, su expresión se volvió un poco rígida. ¿Pero qué pasa si la otra parte hace un movimiento? El santo está aquí, otorgando casualmente un tesoro mágico. ¿Cómo puedo resistirme? La expresión de Bull Demon King era extremadamente conflictiva. Para él, esto era una cuestión de vida o muerte. Mientras reflexionaba, el grupo ya había llegado a la segunda etapa del Sun Flame Hall. Después de entrar, Bull Demon King instantáneamente sintió algo diferente. La sensación de que la misteriosa conexión estaba desapareciendo. De pie en la entrada del salón, Bull Demon King estaba aún más seguro de que esto era obra del santo. Date prisa y entra. ¿En qué estás pensando? La gente detrás de él comenzó a instarlo. El viejo toro ya no tenía ganas de jugar a las casitas con ellos. Inmediatamente se dio vuelta y estaba a punto de irse. ¿Qué estás haciendo? Así es. ¿Por qué estás apretando? ¿Estás loco? ¿Te volviste loco por el camino de la verdad? Surgió una ola de discusión. El viejo toro salió de la multitud. Justo cuando salía, un discípulo se le acercó y frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a hacer el examen o no? Si no, date prisa y vete. Bull Demon King lo ignoró. Sacó su teléfono y llamó a Lupin. La llamada se realizó y la voz de Lupin llegó desde el otro extremo. Hola, ¿quién es? De hecho, Lupin también tenía mucha curiosidad. Era un número desconocido. Hacía mucho tiempo que no recibía una llamada de un extraño. Anuncios de Put Future. Soy el rey toro demonio. San Wukong me dijo que me pusiera en contacto contigo. Tan pronto como dijo esto, Lupin, que estaba acostado en la cama, inmediatamente se enderezó. Para. Hay algo importante. Wang Xiaoqi levantó la cabeza y puso los ojos en blanco, pero no dijo nada más. Lupin continuó hablando con Bull Demon King. Señor Bull, ¿qué te pasa? Xiaoden me pidió que atacara la secta de los 7 Fénix, y también vino el Arad que monta en elefante. Lo que quiero decir es que trabajemos juntos y matemos al Arad que monta en elefante. Old Bull no ocultó nada y dijo directamente la verdad. La mente de Lupin giró rápidamente. Las palabras de Bull Demon King revelaron demasiada información. Xiaoden le había pedido que atacara la secta de los 7 Fénix.
En otras palabras, la Iglesia Occidental había declarado oficialmente a la secta de los 7 Fénix como enemiga. Quizás no le dieron demasiada importancia, pero al menos, la otra parte ya se había vengado de la muerte del Almsboul Arad. Entonces vinieron 2 personas. El Rey Toro Demonio y el Arad que monta en elefante. Ahora, la intención del Rey Toro Demonio era traicionarlos y matar al Arad montado en elefante. ¿Por qué? ¿Por qué Señor Bull mostró misericordia con nosotros? Las palabras de Lupin fueron muy educadas. En realidad, tenía curiosidad por saber por qué Bull Demon King traicionó a su compañero, pero sus palabras fueron muy discretas. Bull Demon King no respondió. En cambio, dijo, ¿nos vemos y hablamos? En ese momento, ese discípulo ya estaba algo impaciente. ¿Qué haces exactamente? ¿No estás haciendo la prueba? Si no vas a realizar la prueba, abandona rápidamente nuestra secta. Al escuchar esto, Lupin preguntó con curiosidad. Mayor, ¿dónde estás ahora? Bull Demon King sonrió y dijo, estoy en tu secta 7 Fénix. Mientras hablaba, puso los ojos en blanco hacia el discípulo y dijo deliberadamente, Maestro de secta Lu, ven a recogerme. No estoy familiarizado con tu secta en absoluto. Al escuchar esto, el rostro del discípulo inmediatamente palideció. Había que saber que no se podía decir que su tono en ese momento fuera muy educado. Ahora que escuchó que la otra parte realmente conocía a Lupin, estaba un poco preocupado. La otra parte no lo acusaría de ser rebelde, ¿verdad? Después de colgar el teléfono, Bull Demon King miró al discípulo con una mirada engreída, pero no dijo nada. Solo estaba tratando de asustarlo. Pronto, una figura voló desde el cielo. Era Lupin. En el momento en que apareció Lupin, inmediatamente atrajo a una multitud de espectadores. Sin embargo, nadie se atrevió a decir nada. Lupin aterrizó y vio a Bull Demon King. En este momento, el cultivo de Bull Demon King ya no estaba en la etapa de establecimiento de fundación. Comparado con el grupo de cultivadores de bajo nivel, él era demasiado llamativo. Capítulo 416. Pensamientos de Lupin, 2, traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy. Lupin se dio cuenta de un vistazo. Después de aterrizar, Lupin se sintió algo decepcionado. Originalmente quería ver su verdadera forma, pero ¿por qué era un hombre corpulento normal? Debe ser Toro Mayor. Lupin también mantuvo el respeto necesario hacia el Rey Toro Demonio Rey. Maestro de secta Lu, ¿de qué estás hablando? Podemos dirigirnos unos a otros como iguales. Puedes simplemente llamarme Bull. Bull Demon King también tuvo mucho tacto. Lupin sonrió y dijo, Señor Bull debe estar bromeando. Llamo al mayor San Tío San. No eres una generación menor que él. No es apropiado. Simplemente te llamaré Tío Bull. De hecho, independientemente de si fue en términos de edad o cultivo, esta dirección fue muy apropiada. Al menos, Lupin no tenía las calificaciones para llamarlo por su nombre. Sin embargo, para sorpresa de Lupin, el Rey Toro Demonio sonrió y dijo, ese no es el caso. Él es él y yo soy yo. Hablemos de nuestros propios asuntos. Solo llámame Toro. Te llamaré Lu. No te importa, ¿verdad? Después de escuchar esto, Lupin supuso de inmediato que este viejo probablemente tenía algo que pedirle. Sin embargo, como la otra parte insistió, no se mostró ceremonioso y dijo con una sonrisa, Bull, entonces vayamos a mi sala de estar a hablar. Está bien. Antes de que Old Bull se fuera, le dio una mirada engreída al discípulo de la secta de los 7 Fénix. Al verlos irse, ese discípulo inmediatamente se desplomó en el suelo. Se acabó, causé problemas. He ofendido a un pez gordo. Así es, no importa cuán ciego fuera un discípulo, no era un idiota. Con el cultivo y el estado actual de Lupin, no había nadie en todo el planeta Fengmin que pudiera hacerle respetar a un joven. Este tipo debe ser un pez gordo. Sacó su teléfono y llamó a Lin Yuejin. Anciano Lin, me metí en problemas, dijo con voz sollozante. Por otro lado, Bull Demon King y Lupin fueron a la sala de estar. Después de entrar a la habitación, alguien inmediatamente trajo té. Los dos se sentaron. Lupin sonrió y dijo, ¿por qué vino Señor Bull aquí esta vez? No preguntó por qué Bull Demon King se coló en la secta. Bull Demon King reflexionó por un momento y dijo honestamente, ¿no lo dije hace un momento? Quiero unirme a ti para matar al Arad que monta en elefante. Anuncios de Put Future. Al escuchar esto, Lupin preguntó con curiosidad, ¿puedo preguntarle por qué decidió abandonar la Iglesia Occidental en este momento? Bull Demon King se sintió impotente. Todavía no me atrevo a matarte, ¿verdad? Esta razón era la más cierta, pero le daba demasiada vergüenza decirlo en voz alta.
Después de dudar por un momento, Old Bull seguía siendo un hombre honesto después de todo, con voz apagada, dijo. Xiaoden me pidió que te matara. Sentí que el riesgo era demasiado grande, así que no quise hacerlo. Pero si no puedo completar esta misión, definitivamente me matará más tarde. Así que esta es la situación ahora. Estoy atrapado entre la espada y la pared. Cuando Lupin escuchó esto, lo entendió. Sin embargo, según el sentido común, Bull Demon King no debería temerle. ¿Por qué diría que quería cooperar con él? Señor Bull, no soy tu rival. Lupin se rió. Sin embargo, de repente sintió algo de arrepentimiento en su corazón. Había sido un poco imprudente. Si Bull Demon King lo atacara de repente, ¿no estaría acabado? ¿Podría bloquear el ataque de Bull Demon King? Justo cuando estaba reflexionando, Wang Xiaoqi abrió la puerta y entró. Ella sonrió y dijo, hay un invitado. ¿Por qué no me lo dijiste? Al ver que Wang Xiaoqi había llegado, Lupin se sintió mucho más a gusto. Con el cultivo de Wang Xiaoqi y el colgante de los 9 dragones, aunque no conocía la fuerza del Rey Toro Demonio, pensó que debería poder bloquear cualquier ataque por un tiempo. Ahora que todos eran así, estaba bien si fuera un oponente familiar. ¿Quién sabía lo fuerte que era un extraño? Por eso Bull Demon King no estaba dispuesto a atacar. Después de todo, una vez que atacó, ¿qué pasaría si su oponente fuera muy fuerte y no muriera aquí? ¿No sería una broma? Lupin se puso de pie y presentó. Esta es mi esposa, Wang Xiaoqi. Bull Demon King se sorprendió secretamente cuando vio a Wang Xiaoqi. Tenía la base de cultivo de un diamante inmortal. De hecho, la brecha entre un cuasi santo y un diamante inmortal no era tan grande. Podrían eliminar por completo la brecha con habilidades divinas y tesoros mágicos. A diferencia de los santos, había una diferencia cualitativa. En otras palabras, mientras Wang Xiaoqi tuviera un tesoro mágico muy poderoso, era suficiente para amenazarlo. Los tres volvieron a sentarse. Bull Demon King miró a Lupin y dijo con una sonrisa. Lu, ¿cómo crees que deberíamos matar al Arad montado en elefante? Fue directo al grano. Lupin reflexionó por un momento y dijo. Lo que quiero decir es detenerlo. ¿Detenerlo? El Rey Toro Demonio estaba desconcertado. ¿Por qué debería detenerlo? En realidad, Lupin tenía sus propias consideraciones. Primero que nada, fue fácil matarlo. Con Bull Demon King como espía y Wang Xiaoqi, no fue demasiado difícil matar al Arad montado en elefante. Sin embargo, a su secta le tomaría tiempo aceptar discípulos y mudarse. Esta vez fue crucial. Lupin miró al Rey Toro Demonio y sonrió. En mi opinión, no hay necesidad de matar al Arad montado en elefante. Mayor, no tienes que desertar. Esta era otra capa de pensamientos de Lupin. Cómo matar al Arad montado en elefante también era un problema. Anuncios de Put Future. Lupin no quería cooperar con Bull Demon King. La razón era muy sencilla. Fueron los beneficios. El mayor beneficio de matar a un Arad montado en elefante era que se podía obtener una gran cantidad de méritos del cielo y la tierra. Entonces era muy importante a quién pertenecía el jefe. Para cooperar era necesario tener una base suficiente de confianza. Esta vez, había matado al Arad montado en elefante. Definitivamente tendría una enemistad más profunda con la Iglesia Occidental. Sin embargo, si la cabeza terminara en manos de Bull Demon King, al final tendría que trabajar duro para Bull Demon King. Además, el mayor problema era que Bull Demon King no podía contarse como uno de los miembros de la propia gente de Lupin. Esta era la primera vez que los dos se conocieron. ¿Cuánta confianza podría tener Lupin en él? ¿Qué pasaría si este tipo estuviera tratando de tenderle una trampa? ¿Y si este tipo le estuviera mintiendo? Lupin, que acababa de darse cuenta de que había sido imprudente, ya había comenzado a reflexionar. Cuando mencionó a Sun Wukong, inconscientemente tenía un alto grado de confianza en él. Sin embargo, ¿quién sabía si era verdad o no? Lupin no pudo contactar a Sun Wukong. ¿Qué pasaría si Sun Wukong fuera derribado por alguien y le contara todo a la otra parte para engañarlo? Cuando llegara el momento de una pelea real, ¿no los matarían Bull Demon King y Arad que monta en elefante? ¿No sería una broma? Por lo tanto, Lupin no quería involucrarse en este asunto. El punto de vista de cada uno era diferente y su forma de pensar también era diferente. En este momento, Lupin solo tenía un pensamiento: huir con la secta. Incluso si fuera una emboscada, la haría él mismo o alguien en quien confiara. Por lo menos, Bull Demon King no estaba dentro de la consideración de Lupin. Pero él no podía decir eso. Bull Demon King miró a Lupin y preguntó con curiosidad. ¿Qué quieres decir, Lu? Lupin sonrió y dijo. Este asunto es realmente simple. Creo que Señor Bull vino a mi secta esta vez para investigar información, ¿verdad?
Entonces podrás considerar si quieres hacer un movimiento o no, ¿verdad? Al escuchar esto, Old Bull sonrió torpemente. A Lupin no le importó y continuó. En realidad, Mayor Bull, no hay necesidad de deshacerse de toda pretensión de cordialidad sobre este asunto. Después de que mi secta haya terminado de aceptar discípulos, Toro Mayor, vendrás y nos atacarás. En ese momento, dejaré que Xiaoqi pelee contigo. Fingirás que ella no es rival para ti y sufrirás algunas heridas. Entonces escaparás de aquí. Incluso si regresas a la iglesia occidental, la otra parte podrá castigarte. Bull Demon King negó con la cabeza y dijo, por supuesto que no. Es imposible para mí ganar todas las batallas. Si el que pierde va a morir, nadie se atrevería a enviar expertos. Lupin sonrió y dijo, ¿no es ese el final? No tienes que correr el riesgo de traicionar a la iglesia occidental y no tienes que preocuparte por luchar a muerte contra Xiaoqi. Son solo algunas lesiones. Estarás bien después de recuperarte. Los ojos de Bull Demon King se iluminaron. Se dio una palmada en el muslo y dijo, ¿por qué no pensé en este método? Esto es genial. De lo contrario, estaría preocupada por mi hijo. Señor Bull, ¿no estás preocupado por Little Sweetie? Bromeó Lupin. El viejo toro estaba perdido. Pequeña dulzura. ¿Quién es ese? Ejem. Lupin tosió y sonrió. Escuché que Señor Bull tiene una hija llamada Little Sweetie. Pensé que solo estás preocupada por tu hijo, no por tu hija. ¿De dónde vino este rumor? Yo, viejo toro, solo tengo un hijo. ¿Qué pasa con su esposa? Lupin tenía un poco de curiosidad. Al escuchar esto, Bull Demon King suspiró. No lo sé. Fui capturado por la iglesia occidental. No la he visto en ningún otro lugar. Después de tantos años, no sé si está viva o muerta. A veces uno solo sabe apreciar algo después de perderlo. Aunque Bull Demon King buscaba una amante, todavía sentía algo por la princesa Iron Fan.